Eh, Bien, este es un curso de cómo comprender estadísticas de artículos científicos. Entonces, el énfasis va a ser en eso, no es en cómo calcular ni nada por el estilo. Su énfasis es cómo entender. Y eso es lo más importante. Bueno, entonces, comencemos por esto. Bueno, veamos primero conceptos básicos generales que deben saber para poder, cuando lean, puedan identificar la nomenclatura. La mayoría de ustedes deben haber recibido el concepto de variable. Es un proceso de la realidad que cambia o varía de un sujeto a otro. Esa es una variable. Es una variación a ser medida. Ejemplo, la edad, el sexo, el estado civil, el ser enfermo o sano. Todas esas son variables, ¿no? Ahora, el valor, en cambio, son los elementos concretos de la variable. La opción es el valor preciso de una variable. Y lo que me interesa más que los anteriores es que quede claro que es un parámetro y que es un estimador. El parámetro no son sino valores en la población. Cuando se hace un estudio en toda la población, lo que se obtiene son los parámetros. Y los estimadores no son sino muestras. Eso es importante porque estos dos conceptos son los que vamos a usar para estadística inferencial. La muestra es una parte o conjunto de la población y la población es el conjunto de unidades relevantes de la población. No es lo mismo población que universo, porque doy, por ejemplo, el universo de pacientes COVID es todos los pacientes de Quito, todas las personas del Quito que este rato están enfermos de COVID. Pero cuando yo voy a hacer un estudio, decido poner criterios de inclusión o exclusión y por lo tanto selecciono solo pacientes de 16 a 75 años, por ejemplo. Entonces, esas unidades que son relevantes para el estudio se llama población, que no es lo mismo que universo. La población son conjunto de unidades relevantes, ¿no? La población. El universo es todo. Bueno, ahora veamos qué tipo de análisis de datos existen. Todo esto es solo repaso de lo que ustedes ya vieron en investigación, los de sexto, los de séptimo, y los de séptimo y los de sexto van a ver ahora, ¿no? De todas maneras, no les va a hacer daño. Si yo describo los hallazgos en una muestra, de eso se encarga la estadística, de describir los hallazgos en las muestras, una parte de la población que está siendo estudiada. En cambio, la estadística inferencial se encarga del análisis en el universo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que casi siempre trabajamos con muestras. Pues la estadística inferencial tiene dos usos. El primero es calcular los tamaños de las muestras. Entonces, yo puedo, a partir de varios parámetros que les enseñaron a los de séptimo, les enseñarán a los de sexto, calcular el tamaño de la muestra para que esta muestra sea representativa del universo. Entonces, esto es una parte de la estadística diferencial. Sin embargo, la parte que vamos a ver en este curso es el cómo conocer los valores en la población a partir de un estudio de una muestra. Eso se llama hacer inferencia estadística. Es decir, a partir de una muestra, saber aproximadamente cuál es el valor probable en el universo. Bueno, ahora, tanto la estadística descriptiva como la inferencial se puede dividir por el número de variables. En un bivarial describe una sola variable y puede describir, por ejemplo, el número de muertos, el número de infectados, el número de hospitalizados, y esa es frecuencia en general. Y puede ser, la frecuencia puede medirse por incidencia o prevalencia. Eso verán en epidemiología. Pero también puedo describir una variable, su comportamiento en el tiempo, su comportamiento por lugar,
su comportamiento por características de persona. En el caso de investigaciones sobre signos y síntomas, también puedo hacer la descripción de una sola variable, un signo, un síntoma o un dato de laboratorio. Todo eso es univarial, una sola variable a la vez. Cuando describo la relación entre dos variables, a la una le llamo variable independiente y a la otra variable dependiente, eso se llama análisis bivarial. Pero se puede hacer también análisis multivarial. Dos o tres variables independientes versus una dependiente. Dos o tres independientes versus dos dependientes. O más de dos independientes y más de dos dependientes. Hay varias modalidades de análisis bivarial. ¿Puedes silenciarles, por favor, a los que están haciendo bulla? Cierren los micrófonos. Después voy a abrir micrófonos para preguntarles, ¿no? Entonces esto hay que estar claro. Y hay, a su vez, análisis descriptivo univarial y análisis inferencial univarial. Análisis descriptivo bivarial y análisis inferencial bivarial. Y también hay el análisis multivarial, descriptivo y también inferencial. Entonces, según el número de variables, es complementario a lo anterior. Hay descriptivo e inferencial. Puede ser univarial, bivarial o multivarial. Voy a hacer solo un repaso rapidito de análisis univarial, porque eso van a ver ustedes en investigación o ya vieron. Entonces es importante algunos conceptos básicos para poder pasar a lo que nos interesa, que es el análisis bivarial. La mejor forma de hacer el análisis univarial es hacer gráficos. Entonces ustedes tienen varios gráficos, como son las barras, los sectores, las líneas, los histogramas, ¿sí? Las líneas de tendencia, los polígonos de frecuencia, dependiendo del tipo de variables. Por ejemplo, si tengo una variable cualitativa, puedo hacer un gráfico de barras, sectores o pasteles. Si tengo una variable cuantitativa, puedo hacer un polígono de frecuencias o un histograma. Los gráficos lineales de tendencia en el tiempo se pueden hacer con variables cualitativas también. Y cuando hago bivarial de dos variables cuantitativas, ahí puedo hacer lo que se llama el gráfico de dispersión o nube de puntos. Entonces, esos son los gráficos que ustedes verán en investigación. Ahora, desde el punto de vista de análisis matemático, las variables cualitativas son, los indicadores que se usan son las razones, las proporciones o porcentajes y las tasas, ¿sí? No voy a hablar mucho de esto, pero recuerden, razones, proporciones o porcentajes y tasas. Y para variables cualitativas, si la distribución es normal o simétrica, se usa la media aritmética y como medida de dispersión, la desviación estándar. Si es una distribución asimétrica o sesgada, vamos a tener una medida de tendencia central que es la mediana. Se usa el rango o el rango intercuartílico. No usamos mucho en farmacología o en análisis de eficacia y seguridad de medicamentos. Moda, la que más se usa es la media y la desviación estándar y la mediana y el rango intercuartílico. Entonces, repito a que no se olviden. Las variables cualitativas se analizan con razones, proporciones o porcentajes y tasas. Y las variables cuantitativas pueden ser media aritmética y desviación estándar si la curva o la distribución es normal, y la mediana y el rango intercuartílico o el rango total si es asimétrica. Hablemos un poquito de esto de la simetría. Bueno, hay fórmulas para calcular la simetría, ¿no? Una curva normal tiene una simetría de 0. Hay un análisis de normalidad para ver si es simétrica o no es simétrica. Entonces, ustedes pueden encontrar en las publicaciones el índice de normalidad y mientras más cercano a 0 esté, más
es una curva normal o de distribución similar a la curva de Gauss, ¿no? Eso ustedes, si no vieron, ya les voy a indicar. Y estos indicadores estadísticos no nos interesa mucho, solo que saber reconocer que pueden estar expresados en algún artículo científico. Ejemplo, hay el coeficiente de asimetría de Pearson, en inglés Squigne's. Sí, este es uno de los más comunes y pueden encontrar esto que le dice si una distribución es normal o simétrica o si es anormal o asimétrica. Y las variables pueden ser, como hablamos, también sesgadas y normales, ¿no? Entonces, este coeficiente de asimetría, ya hablé de Pearson, se puede calcular. Aquí he puesto un ejemplo de una curva normal. Pero es mejor ver los gráficos, porque no nos interesa ver eso. Solo acordarnos que si encuentran algo que diga como el síndrome, el coeficiente de asimetría de Pearson, lo que dice es qué forma tiene la distribución de las variables cuantitativas, ¿sí? De las que se expresan en números, en cantidades. Entonces, si una curva, una distribución, tiene la forma de una campana y la media, la mediana y el modo están en el mismo lugar y esta le divide a la curva en dos partes iguales, entonces se habla de distribución simétrica o normal. ¿Sí? Entonces, en estos casos se usa la media o promedio. Pero pueden haber curvas como esta, asimétricas, en donde la mediana está siempre en el centro, pero la media puede estar hacia la derecha y la moda hacia la izquierda. En este caso de esta distribución, esta es una curva sesgada a la derecha, porque el sesgo está dado por la colita esta, ¿no? Esto se llama sesgo a la derecha. Cambio este sesgo a la izquierda. Entonces, si yo tengo un resultado de una variable cuantitativa y la mediana, la moda y la media están en diferentes lugares y no coinciden, son curvas asimétricas. Si son curvas asimétricas, no vale la pena usar la media aritmética ni la desviación estándar. Hay que usar la mediana y el rango o el rango intercuartílico. Eso es lo que me interesa que quede claro. También se puede medir algo que van a encontrar raramente, que es el coeficiente de kurtosis, que me dice si la curva es alargada o leptocúrvica, si es tipo curva normal, ¿sí? Que se llama mesocúrvica, o si es aplanada o platicúrvica. No es muy frecuente encontrar esto en las descripciones estadísticas, pero les doy esto por si acaso en algún artículo encuentre. Bueno, entonces, bien, ¿qué pasa cuando tengo más de una medida que se repite? La medida más frecuente es la moda, la que se repite más. Generalmente las curvas normales está aquí junto con el promedio y la media. Pero puede haber distribuciones así como esta, en donde hay dos modas. Cuando hay dos modas, no se puede usar ni el promedio ni la mediana. Hay que usar el, eh, el, la moda. Pero no es muy frecuente encontrar esto. De todas maneras, eso son. Entonces, repitiendo todo esto. ¿Por qué es importante esto? Por esta razón. Porque para variables cuantitativas, si la curva es simétrica o normal, uso media aritmética como medida de tendencia central y desviación estándar como medida de dispersión. Si la curva es asimétrica, voy a usar la mediana como medida de tendencia central y el rango intercuartílico como medida de dispersión. Ya este es todo el resumen que quería hacer sobre la estadística univarial, porque el énfasis de este curso es el análisis descriptivo primero y después diferencial bivarial. Y vamos a comenzar explicando este cuadrito.
El tipo de medidas estadísticas que se usan o de estimadores dependen de qué tipo de variable estoy analizando. Veamos, si tengo una variable independiente cualitativa, ejemplo, fármaco A versus fármaco B, sería cualitativa, y la dependiente también cualitativa, curados, no curados, las cualitativas, lo que hacemos es hacer una tabla de contingencia y calcular coeficientes de asociación o comparación de proporciones. En farmacología no se usa casi nunca comparación de proporciones. ¿Qué se usa? Estas medidas, y son varias. Tenemos que por lo menos manejar bien unas 4, que son el riesgo relativo, la razón de momios, la reducción del riesgo relativo, que es una medida muy interesante e importante, el riesgo atribuible, la reducción absoluta de riesgo, que es similar al riesgo atribuible, solo que se usa cuando estoy evaluando efectos negativos. Algo que se llama la fracción etiológica, que también se llama la proporción de riesgo atribuible, y esta que van a encontrar en muchos libros, el número necesario a tratar. El día jueves estábamos discutiendo acerca de unos estudios sobre la ivermectina para el tratamiento del coronavirus. Y hay unos estudios interesantes y ahí analizamos un poquito estas medidas y qué tan bueno es el riesgo relativo, el riesgo atribuible, sobre todo la fracción etiológica o el número necesario a tratar. Pues estos son bastantes. Por lo menos el riesgo relativo, la razón de momios y el número necesario a tratar y la fracción etiológica son cosas que debemos aprender bien. No es muy complicado, tampoco puedo decir que es fácil, ¿sí? Entonces esto es lo primero que vamos a ver. Es la parte más difícil de este curso de Entendiendo Estadística. ¿Qué pasa si tengo una variable cualitativa independiente? Ejemplo, una cualitativa independiente como fármaco A, fármaco B, y la dependiente, ejemplo, carga viral, ahora que está de moda el COVID, que es cuantitativa. Entonces, en ese caso, lo que usamos es una tabla de comparación de medias o diferencia de medias, y vamos a usar unas medidas estadísticas descriptivas que son diferencia de medias o diferencia de medianas. Y hay una especial que se usa en algunos casos que se llama cambio de medias. Entonces, repito, tengo diferencia de medias. ¿Cuándo haré diferencia de medias? Cuando las distribuciones de los dos grupos son simétricas. ¿Cuándo haré diferencia de medianas? Cuando la distribución de los grupos son las dos asimétricas o una simétrica y la otra asimétrica. Por eso era importante que se acuerden que en los promedios o medias se usan en distribuciones simétricas o normales y las medianas en asimétricas o sesgadas. Este cambio de medias veremos más adelante cuando se utilice. Y para terminar, cuando tengo una variable cuantitativa con otra cuantitativa, demos un ejemplo aquí. Dosis de la ivermectina, 0,1 miligramos por kilo de peso, 0,2, 0,4. Pongo, o puede ser 0,6, 0,8 más. Esa sería mi variable cuantitativa. Independiente, dosis del medicamento. Y la cuantitativa dependiente sería la carga viral. Y para eso usamos un diagrama de dispersión y hacemos un modelo de regresión. Y eso se llama coeficiente. ¿Cómo se analiza esto? Se analiza con estos 3 indicadores. Coeficiente de correlación R, coeficiente de regresión beta y coeficiente alfa o de intersección de Y. Entonces, como ustedes pueden ver, son bastantes indicadores. ¿Cuáles son los más importantes y los que más se repiten? Son el riesgo relativo y la razón de momios, la fracción etiológica, el riesgo atribuible también un poco, y van a encontrar en muchos lugares y es muy útil el número necesario a tratar.
En medicina basada en evidencia se usa mucho el número necesario a tratar y hay otra medida que se llama el número necesario para hacer daño. Bueno, entonces esto es si las dos son cualitativas. Y una es cualitativa y la otra es cuantitativa. Acuérdense que lo que voy a calcular es diferencia de medias y las distribuciones de los dos grupos. La variable independiente son simétricos, voy a usar diferencia de medias. Si son asimétricos, voy a usar diferencia de medianas. Y este cambio de medias que veremos. Y si las dos son cuantitativas, estos son los coeficientes, el de correlación R, el de regresión beta y el coeficiente alfa o intersección de Y. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto primero. Vamos a comenzar hablando de qué se trata el riesgo relativo y la razón de Momius. La mayoría de ustedes deben haber, los de séptimo ya, estar familiarizado con estas medidas porque está en los módulos de cómo evaluar un ensayo clínico controlado aleatorizado. Entonces, como ya leyeron eso los de séptimo, los de sexto, no todavía vamos a ir explicando para que reforzar esos conocimientos. Bueno, vamos a hablar de cómo se procesa y se hace un análisis bivarial de una variable cualitativa con una cualitativa, las dos cualitativas. Entonces, aquí lo que ya hablamos, de lo que vamos a aprender a calcular primero y más que calcular, a interpretar, son los coeficientes de asociación. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una tabla de contingencia en donde hay dos variables. La variable independiente, que es el tipo de parto, que puede ser vaginal y cesárea, y el estado al alto, que puede ser viva, muerta o referida. Referida es lo mismo que complicada. Si una mujer está complicada, le refiero a un nivel superior. Entonces, este es un estudio real que hice con la OMS y está publicado en Lancet. Bueno, entonces, miren esto. Tengo aquí que parto vaginal dieron por 1957. De estos 10.527 terminaron vivas 10.508, murieron 4 y fueron referidos 15. Y de las con cesárea, vivas 1.551, no hubo ninguna muerta, pero hubo 6 referidas o complicadas. Esta es una tabla de 2x2. En general, hay una regla, que cuando usted grafique una tabla, ponga la variable independiente en las filas, como están viendo aquí, y la variable dependiente o efecto en las columnas, repito. La regla de análisis, de procesamiento y análisis es la variable independiente en las filas, ¿sí? Aquí vaginal, cesárea. Y la variable dependiente en las columnas. Bueno, una vez que tengo esto, yo uso un programa que se llama EpiInfo, que me calcula los porcentajes. Recuerden que las variables cualitativas se describen con razones, proporciones y tasas. En este caso estamos hablando de proporciones o porcentajes. Entonces, este programa que se llama EpiInfo me calcula en el sentido de las filas 10.508 es igual a 99,82%, los 4 son igual a 0,4% y los 15 son igual a 0,14%. Lo mismo aquí lo de filas en el sentido de la variable independiente o de las filas en rojo. Ahora aquí el sentido de las columnas. Tiene aquí 84% del total de 12.459 que vivieron, dieron a luz por parto vaginal 84%, 15% por cesárea. De las muertes, 4 dieron, de las 4 muertas, 4 fueron vaginales y 0,04%, 100% vaginales, disculpen, esta es la columna, 0
de cesárea. Y aquí sería 71,43 referidas de los vaginales y 28,57 de las cesáreas. Entonces son cálculos, la una en el sentido de las filas y esta otra en el sentido de las columnas. Entonces la pregunta es, ¿cómo analizo una tabla en este caso de 2x3? Entonces existe una norma muy fácil que dice, para analizar una tabla de contingencia, se calcula los porcentajes en el sentido de la variable independiente. Como mi variable independiente está en las filas, voy a calcular en este sentido. Cojo esta fila y tomo esta fila. Y elimino las columnas que no me sirven. Porque la regla dice, calcule en el sentido de la variable independiente, en este caso de las filas. Si tendría la tabla al revés, tendría que calcular en el sentido de las columnas. Pero aquí, la variable independiente está en las filas, calculo en el sentido de las filas. Aquí el 100%, al final de la fila. Entonces, si yo hago eso y borro las columnas, me queda así. Bueno, ¿cuál es la regla de análisis? El de procesamiento es eso. Calculo los porcentajes en el sentido de la variable independiente, en este caso de las filas. Pero para analizar, comparo los resultados relevantes en sentido contrario al calculado. A ver, veamos. No me interesa analizar los vivos. Me interesa analizar los muertos y los referidos, las muertas y las referidas. Entonces, esto calculé en el sentido de la variable independiente y tengo 0,04%. Y para el análisis estadístico comparo en el sentido contrario calculado, es decir, comparo 0,04 versus 0. Y esto es fácil, por lo tanto, ¿quiénes tienen más riesgo de morir? Las mujeres que dieron con parto vaginal. Sí, 0,04 para 0. En cambio, para referencia es al revés. Las que tuvieron menos riesgo de ser referidas, 0,14 las vaginales versus 0,31 las cesáreas. Conclusión, la muerte es más frecuente en parto vaginal y las complicaciones en cesárea. Sí, entonces ese es el resultado, pero repito las dos reglas. Primero, calculamos los porcentajes en el sentido de la variable independiente y analizamos comparando en sentido contrario al calculado, pero nos comparamos solo lo que nos interesa. Si yo quiero saber el riesgo de muerte o de complicaciones, no voy a analizar la columna de las vivas, ¿no? Voy a analizar este 0,04 versus 0 y 0,14 versus 0,31. Esta regla es una regla general de análisis de datos. Yo, desgraciadamente, no es por hablar mal de los profesores de investigación, pero hay profesores que les hacen calcular el 100% del total y hay un champús que no sirve para nada. Estas son las reglas de análisis estadísticos que deben usarse. No debe calcularse del total para efectos de evaluación de eficacia de medicamentos o factores de riesgo. Este es el cálculo correcto. Pero bueno, esta es una tabla de 2x3 que usé para explicar la regla del análisis. Siempre vamos a analizar así. Calculamos los porcentajes, tasas o razones. Recuerden que las variables cualitativas se describen por razones, proporciones o porcentajes y tasas. Entonces, si yo voy a calcular cualquiera de los tres, sea porcentaje, razón o tasa, en el sentido de la variable independiente, y en el análisis lo que hago es comparar en sentido contrario al calculado. Ya, esto es esta primera parte. Pues eso simplemente como introducción para que sepan cómo se calcula estas reglas de análisis. Bueno, ahora voy a hablar del cálculo de tasas de incidencia. Por una razón, los estudios de eficacia y seguridad de medicamentos
estudios longitudinales, por lo que voy a calcular son incidencias, no prevalencias. En los estudios de corte transversal puedo calcular prevalencia, pero en todos los estudios, en los ensayos clínicos controlados aleatorizados, en las cohortes y los casos y controles, que analizamos tasas de incidencia. Entonces, aquí tengo este estudio en donde el grupo de intervención o expuestos o grupo experimental fueron 100 personas. Sí, en el grupo de comparación no expuestos también fueron 100 personas. De estas 100 personas enfermaron 15. ¿Sí? Ejemplo, estoy analizando una vacuna. Entonces, de estas enfermaron 15. Y del otro grupo de los que recibieron el placebo o lo que sea, enfermaron 20. ¿Qué voy a hacer? La regla de siempre. Voy a calcular la tasa de incidencia en el sentido de las filas o la variable independiente. Es muy simple. 15 dividido para 100 en proporción 0,15 me da 15%. 20 dividido para 100 es 0,2 en proporción 20% en porcentaje. Esta es una tasa de incidencia en porcentaje. Puedo calcular las tasas de incidencia también por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000, por 1,000,000. Pero en este caso de los estudios de eficacia y seguridad de medicamentos, se calcula en porcentaje. Pero estas no son proporciones, son tasas. Eso deberían haberles explicado en investigación o en epidemiología, pero bueno, ya está. Bien, ¿qué hago con esto? Yo digo, a ver, esta es una vacuna, ¿no? Resulta que enfermaron el 15% y en el otro grupo el 20%. ¿Quiénes se enfermaron menos? El grupo que recibió la vacuna. Enfermaron más el grupo que recibió el placebo. ¿Sí? Entonces, es obvio que una análisis hablado y ojo, ¿sí? Puedo transformar a estas dos cantidades en una medida que se llama, ya, repito porque hubo una interrupción del internet. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, el grupo que recibió el intervención, que puede ser una vacuna, enfermaron menos el grupo que recibió el placebo, o por ejemplo, el que recibió la ivermectina, enfermaron menos cuando doy para prevención la ivermectina que el grupo que no recibió la ivermectina. ¿Qué puedo hacer con estas dos cantidades? Yo lo que quiero analizar esto con una sola cifra, como un solo valor, no quiero estar comparando. Entonces es bastante fácil. Si yo divido 15 dividido para 60, esto se llama el riesgo relativo y es igual a incidencia de expuestos no expuestos aquí en rojo y me da este valor que es 0,75 que ya vamos a aprender a evaluar. Pues ese es el riesgo relativo. 0,75 riesgo relativo. No, pero también puedo hacer otra alternativa, restar la una tasa de la otra tasa, en este caso 15 menos 20 igual a menos 5. Ojo, es menos 5, no es 5%, menos 5%. El restar una tasa de la otra tasa se llama riesgo atribuible. Pues ya tenemos dos medidas, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. ¿Qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo también se llama razón de tasas. Recuerde que hablamos que nosotros podíamos analizar las medidas descriptivas con razones, proporciones o tasas. Aquí estamos usando una razón, una parte para otra parte. Por ejemplo, 0,15 para 0,20 o 15 para 20, estoy haciendo una razón de dos tasas. La tasa de incidencia de expuestos y la tasa de incidencia en no expuestos. Y me da 0,75. La razón de tasas se conocen también como riesgo relativo. Y los gringos usan una medida que se llama
hazard rate ratio. Tienen el relative risk en inglés, pero también tienen el hazard ratio. Es el mismo riesgo relativo, pero cuando se evalúan efectos perjudiciales como la muerte, por ejemplo. Vamos a ver eso después. Entonces, recuerden, si yo divido la tasa de incidencia de expuestos para la tasa de incidencia de no expuestos, estoy haciendo una razón de tasas. Una parte dividida por otra parte es una razón. Esta se llama razón de tasas y mejor conocida como riesgo relativo, en inglés relative risk o hazard ratio también. ¿Sí? Ratio es razón en inglés. También de nuevo puedo hacer una diferencia, como hice antes, 15 menos 20 igual a menos 5, y esto se llama diferencia de tasas o riesgo atribuible. ¿Por qué aprenderse esto de que es el riesgo relativo es una razón de tasas? Porque de una manera se analizan las razones y de otra manera se analizan las diferencias. O sea, hay dos formas de análisis diferentes y por eso tenemos que diferenciar. Saber que el riesgo relativo es una razón de tasas y el riesgo atribuible es una diferencia de tasas. Bueno, estas son las dos primeras medidas que se calculan. Ahora veamos el cálculo eso ya vimos, es otro ejemplo nada más, de razones de incidencia, nada más de esto. Bueno, ahora voy a hablar de algo que se llama la razón de razones, ¿sí? Y entonces les explico lo siguiente. La tasa era igual a 15 enfermos para el total de los que recibieron el medicamento del grupo de intervención expuestos. Y el otro era igual a 20, que son los enfermos del total que recibieron el placebo u otro medicamento. En vez de hacer una tasa, que es una parte para el total, cada grupo, voy a hacer una razón, dividir a una parte para otra parte. 15 para 85, ya no 15 para 100, 15 para 85. Y me da 0,18. Esta es la razón de enfermos, no enfermos en expuestos, o razón de personas con efecto versus personas sin efecto en los expuestos o en el grupo de intervención, y me da 0,18. Es una razón. Se llama razón de expuestos, de efecto, no efecto en expuestos. Esta otra es la razón de efecto, no efecto en no expuestos. Y nos da 0,25. ¿Sí? 0,25 nos está dando de razón. Entonces, las tasas recuerdan que son una parte para el todo. 15 para 100 me da una tasa de incidencia. 20 para 100, la otra tasa de incidencia. Aquí no estoy usando tasas de incidencia, estoy usando razón. Y una razón es una parte para otra parte. Doy un ejemplo fácil. Tengo 20 mujeres y 10 hombres. Si yo divido 20 dividido para 10, me va a dar a 2. Esa es la razón mujeres-hombres. Es una parte con otra parte. Si quiero calcular el porcentaje, digo 20 de 30. Ese es un porcentaje. No, aquí lo que estoy calculando es dos razones. Una parte con efecto versus sin efecto en el grupo de intervención expuesto. Con efecto, sin efecto, 20% en el grupo de intervención en no expuestos. Ahora, ¿qué hago con esto? Puedo comparar, ¿sí? Tiene una razón más baja el grupo de intervención que el grupo de comparación, ¿sí? Pero es mejor hacer una división, hacer una razón de razones. Aquí tengo la razón de expuestos, era 0,18 y la de no expuestos 0,25. Yo divido 0,18 para 0,25, me va a dar igual a 0,72. Y esta se llama razón de razones. ¿Sí? Razón de razones. Pero ojo, no quiero
cometer una cacofonía diciendo razón de razones. Voy a reemplazar el término razones o razón por un sinónimo, y el sinónimo es momios. Y en vez de decir razón de razones, voy a decir razón de momios, que es lo mismo que decir razón de razones. En inglés, odds es momio y ratio es razón. Y el OR, o odd ratio, es la razón de razones en inglés. Cuando ustedes vean odd ratio, ustedes enseguida dicen, esta es una razón de razones. Dice el riesgo relativo, es una razón de tasas. Dice riesgo atribuible, es una diferencia de tasas. Entonces, ojo con esas tres medidas. Pues estas son las tres medidas base a partir de las cuales aparecen muchas más. Y veamos ahora hasta aquí. Entonces, repitiendo, en el análisis bivarial ya habíamos visto que tengo dos variables cualitativas, podemos calcular el riesgo relativo, la razón de momias y el riesgo atribuido. ¿Qué es el riesgo relativo? No es sino una razón de tasas. La tasa de incidencia en expuestos dividido para la tasa de incidencia en expuestos. Y ese es el riesgo relativo. El riesgo atribuible es una diferencia. 15, que es la tasa de incidencia en expuestos, menos 20, que es la tasa de no expuestos, es una diferencia de tasas y se llama riesgo atribuible. Entonces tenemos dos medidas, razones de tasas, ¿sí? O riesgo relativo y diferencia de tasas o tasas. Pero si decido usar, en vez de usar tasas, uso razones, una razón es una parte, para otra parte, una parte con el total puede ser una proporción o una tasa. Aquí es una parte para otra parte. Entonces, si hago esta operación, me salen dos razones, razón de enfermos, no enfermos, o de con efecto y sin efecto en expuestos, para la razón de enfermos, no enfermos, o con efecto sin enfermo, efecto en no expuestos, o en el grupo de comparación, grupo de intervención o experimental y grupo de comparación. ¿Qué hago con estas dos razones? Le divido la una de la otra y eso me da una razón de razones. Reemplazo el término razón por el sinónimo, momio, y eso es una razón de momios. Y en inglés, momio es odds y ratio es razón. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen odd ratio, acuérdense en que el odd ratio no es sino razón de razones, razón de momios. Estas son las tres medidas más importantes y las que con más frecuencia van a encontrar en la literatura, que son el riesgo relativo o razón de tasas, el riesgo atribuible o diferencia de tasas y el odd ratio o razón de momios o razón de razones. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿alguien quiere hacer una pregunta de estas tres medidas? Pero recuerden que hay las razones de tasas o riesgo relativo, las diferencias de tasas o riesgo atribuible y la razón de razones o razón de momios. En inglés, odd ratio. ¿Alguna pregunta de dónde salen estos? Que son fórmulas elementales. Y lo más importante que vamos a ver después es cómo se analiza. Pero quiero ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Hola. ¿Alguna pregunta? No doy ninguna. ¿Seguro está clarito? No, ya, continúo. Bueno, lo más importante ya no es cómo se calcula, porque cuando usted lee un artículo científico no le piden que calcule nada. Los investigadores, los que hacen análisis de evidencias, suelen calcular todo de nuevo, porque a veces puede haber trampas que ponen unos datos y calculan otros indicadores.
Y lo que hacemos cuando hacemos medicina basada en evidencia es calcular varios de los indicadores a partir de los datos. Pero en general nadie le va a pedir calcular, porque lo que le vamos a pedir es que entienda e interprete las medidas de eficacia y seguridad. Bueno, ahora sí veamos esto. Hay 4 criterios para hacer análisis de las medidas de efecto. ¿Y cuáles son las 3 medidas de efecto que hasta ahora hemos aprendido? Riesgo relativo, razón de tasas, riesgo atribuible o diferencia de tasas y razón de momios o razón de razones u odd ratio. Todas las 4 se analizan de la siguiente manera. Primero vamos a analizar la dirección del efecto y analizar a favor de cuál de los 2 grupos es la eficacia mayor o menor. Si a favor del grupo experimental o de expuestos o a favor del grupo control. Eso se llama dirección del efecto. Segundo, ¿cuál es el tamaño, fuerza o poder del efecto? ¿Qué tan buena es la eficacia? ¿Muy fuerte, es moderada, es débil o no hay diferencia en eficacia de los 2 grupos? Lo mismo para seguridad. Todo esto es estadística descriptiva, pero hay otros 2 criterios en los que ya entra la estadística inferencial que veremos después, que no es sino analizar la significación estadística o confiabilidad y la precisión. Ustedes creo que han de haber pasado viendo chi cuadrado siquiera unas 2 semanas. El chi cuadrado es una medida de significación estadística o confiabilidad que me sirve para saber el valor probable en el universo. Recuerden que esta es una medida de estadística inferencial y la estadística inferencial me sirve para conocer cuál es el valor probable en el universo a partir del valor en la muestra. Entonces, yo primero analizo con estos 2 criterios el valor en la muestra y después analizo si este valor también existe en el universo o se debe a las. Y lo cuarto, que es lo que el médico ya le interesa, se llama significación clínica hacia clínica, que no sino es la combinación de estos 3. Y eso vamos a ver, no es muy difícil, pues fácil. Bueno, comencemos por dirección del efecto, riesgo relativo. Ustedes van a encontrar en los metaanálisis, sobre todo de Cochrane, un gráfico como este, que se llama en inglés forest plot, y en español se llama T invertido. ¿De qué se trata este gráfico? Tiene una línea larguita vertical y tiene liñitas a la derecha, ¿sí? En la horizontal y a la izquierda. Entonces, la línea del medio es para representar los valores de igual efecto. Es decir, cuando el grupo experimental y el control tienen el mismo efecto. Los valores a la derecha son mayor efecto y los valores a la izquierda menor efecto. Ahora veamos cómo se analiza el riesgo relativo. ¿Cómo se analiza la dirección de efecto del riesgo relativo? Tengo el grupo experimental aquí, 3 ejemplos. En un ejemplo, el grupo experimental terminaron curados el 19% y en el control 5%. Yo calculo un riesgo relativo, divido 19 para 5 y me da 3,8. Digo, mayor riesgo, mayor efecto. Cualquier valor mayor a 1 le voy a evaluar como mayor riesgo o mayor efecto. Ejemplo 2. En este caso, los 2, el grupo experimental y el control, tuvieron el mismo efecto, 19%. 19 dividido para 19 es igual a 1. Entonces, ¿cómo analizo este 1? Es igual riesgo o igual efecto. Los 2 grupos tuvieron las mismas tasas. Son de igual riesgo o igual efecto. Nosotros ya no vamos a hablar de aquí en adelante de riesgo, porque riesgo se utiliza para evaluar factores de riesgo.
Pero para evaluar eficacia y efectividad, hablamos de efecto. Vamos a decir mayor efecto, igual efecto o menor efecto. ¿Cuándo es menor efecto? Ejemplo, aquí tengo uno, el grupo experimental terminó con 5% de curados versus el control con 19%. 5 dividido para 19, 0,26. Me da un valor menor a 1. ¿Qué significa esto? Menor riesgo o menor efecto. Entonces, esa es la dirección. Y es un valor igual a 1, le interpreto como igual efecto. Es valor mayor de 1, mayor efecto o mayor riesgo. Y si es menor de 1, menor efecto o menor riesgo. Y eso sirve tanto para el riesgo relativo, que es una razón de tasas, pero también sirve para el odds rate. Se analiza igual, aunque se calcula algo diferente. ¿Por qué? Porque las dos son razones.